Mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Génesis. La hemos titulado En el principio. Estamos en el capítulo 4. Empezamos hace 8 días este capítulo, famoso por la historia de los dos primeros recién nacidos, concebidos por un hombre y una mujer. Y vimos hace 8 días cómo el pecado se gestó en el corazón de Caín. Hoy vamos a continuar en este relato y vamos a ir a los versículos 8 hasta el 13. Leamos en la Nueva Traducción Viviente y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la palabra de Dios escrita dice: cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, lo primero que quiero aclarar, como pasó también hace 8 días, es que obviamente allí la historia no termina. Lo decía hace 8 días, todo el capítulo 4 en esencia, a excepción de un par de versículos, nos habla de toda esta historia, de toda esta narrativa de Caín y de los descendientes de Caín y cómo precisamente la maldad está apoderada de estas personas. Hoy vamos a ir entonces a este pasaje que acabamos de leer y le he puesto como título a esta enseñanza: advertencia en el principio, aunque ciertamente debería ser advertencias, porque vamos a ver algunas advertencias. Sin embargo, digo advertencia porque Dios nos está advirtiendo aquí de algo muy peligroso, de algo muy serio. Yo quiero decirlo de esta manera, creo que esto no es un secreto, lo hemos visto en tantas ocasiones a la luz de la palabra y como siempre lo digo antes de hablar de estos temas, cuando hablamos de fallas, de errores, de pecado, ciertamente todos fallamos, pero no es para justificar ningún acto malo. Nosotros no podemos justificar ningún acto de maldad, nosotros no podemos decir que si hacemos algo malo está bien, jamás. Pero tampoco podemos negar, y es más, hoy vamos a ver un poco de esto en la palabra, que todos fallamos muchas veces, de muchas maneras, que todos estamos luchando con el pecado, con tentaciones, con cosas que quieren llevarnos a hacer lo malo. Esa es una realidad que no podemos negar. Sin embargo, nuevamente, a pesar de que ciertamente todos fallamos de tantas maneras, y también aclarar algo, que para Dios pecado es pecado, tanto esos pecados que nosotros consideramos grandes como pequeños, pecado para Dios es pecado. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y de hecho que tiene que ser dicho con mucho cuidado, y es que hay ciertas conductas, podemos decirlo, ciertos pecados que nos pueden arrastrar a una condición terrible de maldad, a una condición perversa de maldad. Ciertamente para Dios el asesinato es tan malo como mentir, como el chisme, como el enojo, la ira, la calumnia. Podríamos nuevamente nosotros catalogar esos pecados, pero para Dios es pecado todo. Sin embargo, nosotros tenemos que ser conscientes que si obviamente una persona asesina a otra, pues no solamente está pecando contra Dios, sino que está haciendo un daño muy severo a su prójimo. En ese sentido, sí se podrían catalogar los pecados, nuevamente, no en gravedad hacia Dios, pero sí en gravedad hacia nuestro prójimo. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque esto es lo que quiero que veamos, porque mis hermanos, lo cierto es que tú y yo, si no tenemos cuidado con el pecado, aún por más hijos de Dios, por más cristianos que seamos, si no advertimos lo que la palabra de Dios nos enseña, podríamos caer en lo peor que podría llegar a caer el ser humano. Y tenemos tantos ejemplos bíblicos de esto, siempre utilizo este, bueno, es muy conocido, no solamente yo, es que es un pasaje muy famoso como para ilustrar y que si no todos, al menos la mayoría de los cristianos conocen. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no fue solamente que un día dijo una mentira, sino que llegó al punto del adulterio y el asesinato. Es decir, son cosas terribles. Una vez más, pecado es pecado para con Dios. Todo pecado es igual delante de Dios, merece castigo. Sin embargo, hay pecados que pueden sacar lo peor del ser humano.
Pero lo cierto es que Dios nos advierte en su palabra sobre esto. Y creo que este pasaje que acabamos de leer nos habla con demasiada claridad sobre esta realidad. Lo cierto es que Dios advierte constantemente al ser humano de su pecado, de su maldad, pero no solamente Dios lo hace cuando la persona ya ha pecado, sino precisamente esa palabra advertencia significa que Dios nos advierte antes de que siquiera nosotros pequemos. Ciertamente Dios cuida de nosotros y Dios tiene cuidado aún de esto. Dios nos advierte sobre la maldad y una vez más, el problema que puede suceder es que a veces nosotros pensamos que, por ejemplo, y ojalá que a nadie le haya pasado, pero Dios quiera que nunca nos pase, que seamos de aquellos que decimos, ay no, yo no haría tal cosa, ¿qué tal? No, eso, de pronto haría tal cosa, pero tal otra, uy no, jamás. Mis hermanos, si no hacemos caso a lo que Dios nos advierte en su palabra, podríamos hacer hasta más de lo que a veces nosotros pudiéramos imaginar. Pero por eso tenemos que hacer caso a las advertencias. Así que quiero que ya directamente vayamos a este pasaje y veamos 4 advertencias que podemos ver en este pasaje que acabamos de leer. Por eso la primera es una advertencia sobre la premeditación. Y aquí es donde empieza todo y a veces pienso que esto es tan delicado que Dios quiera que no, pero puede ser que muchos cristianos pensemos que esto de premeditar no es al final algo tan malo. Por supuesto, quiero aclarar el término por si de pronto alguien no lo conoce. Vamos a ver este punto en el versículo 8, pero antes de ir quiero nuevamente aclarar qué significa premeditación. Pues bueno, de hecho son 2 palabras realmente. Pre, que significa antes de, o significa antes de ejecutar una acción, y meditación o pensar o planear. Literalmente es la planificación previa de una acción. Lo que pasa es que normalmente esa palabra se utiliza para cuando alguien tiene la intención de llevar a cabo un acto específico de maldad. Literalmente es cuando una persona planea, piensa desde su mente, desde su corazón, hacer algo. ¿Y saben qué es lo delicado de esto, mis hermanos? Que Dios conoce hasta nuestros pensamientos. Es tan serio esto que en el acto jurídico, en lo legal, cuando una persona, por ejemplo, mata a otra con premeditación, es decir, lo planeó, porque, hombre, hay personas que podría ser que en un pleito que se dio por alguna circunstancia casual, pues agredió a otro y de pronto ni siquiera lo quiso hacer, pero tristemente se excedió y mató a alguien. Obviamente es un asesino, pero saben que cuando alguien planea con anterioridad, cuando un asesinato se comete o un crimen se comete con planeación de antemano, con antelación, esto hace que el castigo, que el juicio sobre esa persona sea más severo. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Hay que tener mucho cuidado porque alguien puede pensar, no, pero es que solamente lo estaba pensando, solamente lo estaba imaginando. Claro, de pronto alguien diga, no, y no, imaginar yo matar a alguien, no. Pero mis hermanos, pero ¿cuántos otros pecados puede ser que juguemos con ellos en la mente? Y eso es lo que la palabra de Dios aquí nos enseña. Sí, literalmente, y lo vamos a ver a la luz de la palabra, aunque sé que muchos conocen estos pasajes, pero lo vamos a ver en este pasaje. Todo acto de maldad, a no ser que realmente sea un accidente, una situación muy particular, que surge de un acto espontáneo muy específico, pero cuando realmente hay maldad en el corazón, mis hermanos, todo acto de maldad que se ejecuta empieza precisamente primeramente en la mente, en la premeditación. Así que veamos que esto fue lo que precisamente ocurrió con Caín y eso que una vez más tenemos que recordar que esto está conectado con lo que vimos hace 8 días. Recuerdan que ya Caín está lleno de rabia, está lleno de odio sin ninguna razón, simplemente porque Dios conoce el corazón y Dios sabía que Abel era, aunque una persona imperfecta, pero era una persona que de verdad amaba a Dios y que había presentado genuinamente una ofrenda a Dios, pero más que una ofrenda, Abel mismo se había presentado delante de Dios. Caín simplemente lo había hecho, bueno, no sabemos realmente cuáles fueron sus motivaciones, pero lo hizo solo como un acto religioso. Dios supo esto. Sin embargo, cuando Dios acepta a Abel y su ofrenda y no acepta a Caín, Caín se enoja terriblemente. Y entonces ahí continúa la historia en el versículo 8 donde dice cierto día, es decir, parece ser que ocurrió un tiempo, no sabemos cuántos días ocurrieron después de aquel suceso, pero dice allí la palabra de Dios. Caín dijo a su hermano, y esto es muy interesante, en el idioma original literalmente dice así. Caín dijo a su hermano, pero ¿qué es lo interesante? Que no podemos estar seguros qué fue lo que le dijo, porque aunque aquí dice salgamos al campo y la mayoría de traducciones utilizan alguna expresión como esta, literalmente en el idioma original no está.
Pero aquí es donde nosotros entendemos que lo que Caín hizo fue premeditado. Porque en otras palabras, lo que el idioma original nos está diciendo es que Caín está dialogando con su hermano porque ya tiene los planes, tiene todo pensado de cómo lo va a matar. Tanto que dice, mientras estaban en el campo. Y este detalle no es pequeño. ¿Por qué se lo llevó al campo? Literalmente se refiere como que lo llevó lejos, a un lugar donde no había nadie. Y ahí es donde, claro, detalles muy interesantes. La palabra de Dios se está centrando en Caín y Abel, pero hasta por estos detalles y algo que vamos a ver más adelante, o varias cosas que veremos más adelante, no solamente en esta enseñanza, sino en la siguiente, si Dios nos presta vida. Sabemos que Caín y Abel no eran los únicos seres humanos en este momento, obviamente aparte de sus padres, Adán y Eva. La Biblia enseña que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Obviamente la historia se está centrando en ellos, pero ¿por qué Caín se lo quiere llevar a un lugar apartado? Porque según el contexto hay más personas y lo que él quiere es que nadie se dé cuenta de lo que va a hacer. En otras palabras, esa frase, estando en el campo, o cuando él lo lleva al campo, que se puede entender también de esta manera, literalmente lo que está diciendo es Caín deliberadamente y premeditadamente tenía absolutamente toda la intención de matar a su hermano con anterioridad. No fue que simplemente salieron y por allá hubo un conflicto y fue un accidente, no. Tanto que lo que sigue diciendo es tan fuerte, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y esa palabra, aunque en algunas traducciones no está, pero literalmente significa se levantó. Y es muy interesante ese detalle porque lo que está haciendo el idioma original es un juego de palabras. ¿Recuerdan que el rostro de Caín estaba decaído, literalmente tirado hacia el suelo, significando que él estaba triste, aburrido, lleno de rabia, de enojo, y Dios le dijo, mira, si haces lo correcto serás levantado, tu rostro será puesto en alto. Bueno, qué curioso que se está utilizando esa misma expresión, pero lo que está diciendo ahora que no fue que Caín se levantó para hacer lo correcto, se levantó. Tanto que literalmente cuando dice atacó a su hermano Abel y lo mató, se utiliza una expresión que significa golpear con la intención de matar. Era como decimos nosotros con toda, aunque la verdad quiero centrarme un poco más en esta segunda parte, en el siguiente punto. Lo primero que quiero que veamos es que Caín tenía todas las intenciones. ¿Y de dónde empezó todo esto? En el corazón, planeando. Caín planeó con mucho detalle cómo matar a su hermano. Mis hermanos, tener cuidado nuevamente qué ocurre en nuestra mente, qué ocurre en nuestro corazón. Todo pecado empieza allí. Miqueas, el profeta, en el capítulo 2, versículo 1 dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Dios conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Dios sabe lo que sucede en nuestros corazones, aun cuando nadie nos está viendo, aun cuando ni siquiera nosotros mismos escucháramos nuestra propia voz, sino que simplemente lo estamos pensando. Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlo solo porque tienen el poder de hacerlo, planear, meditar, siquiera en hacer algo malo. Eso es terrible. Y nos podría suceder a nosotros. De una vez quiero decir que esta enseñanza se puede aplicar de dos maneras muy reales. Y es que, claro, esta palabra nos habla a nosotros, pero también nos muestra el corazón de aquellos que no tienen a Dios. Por supuesto, una vez más enfatizo, a una persona que tiene a Dios en su corazón le puede suceder que vengan pensamientos de maldad. De pronto no sé si alguna vez le haya pasado eso que diga, uy, pero yo por qué estoy pensando esto. Pero eso es lo que pasa con un cristiano verdadero. Él sabe que aún pensamientos que puedan llegar a su mente, pensamientos de maldad, de querer hacer algo malo, él debe oponerse a esos pensamientos. La palabra de Dios nos llama a que sea la palabra de Dios la que renueve nuestra mente y que nuestra mente, nuestro corazón, tengamos pensamientos solo de lo bueno, de lo puro, de lo honesto, de lo que, como dice en algún lugar la palabra, lo que es de buen nombre. Pero a veces llegan pensamientos que pueden ser fuertes, difíciles, malos. Y el cristiano es llamado con el poder y la gracia de Dios a rechazar esos pensamientos, a decir, venga, ¿yo por qué estoy pensando esto? Porque si mis hermanos, porque si consentiéramos esto, estaríamos en peligro de cometer hasta los pecados más atroces. En Mateo 15:19, hace poco hablamos de este versículo, pero es que es la realidad y el mismísimo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 15:19, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia.
Esta es la realidad. Nuevamente, alguien que mata a otra persona empezó planeándolo en su corazón. El adúltero, es que de verdad uno no puede decir, ay, no, es que caí, que se utiliza mucho esa expresión, mis hermanos. El adulterio no es ninguna caída, realmente. O como dice allí, toda inmoralidad sexual, esto es planeado, esto empieza en el corazón. No, es que qué importa lo que esté pensando con tal de que no lo haga. ¿Y cómo sabemos nosotros que no lo vamos a hacer? Si ya lo estamos planeando, si lo estamos pensando. Por eso el mismo Señor Jesucristo no lo ha traído allí, pero por eso fue que Él dijo que el que mira a una persona, en este caso un hombre o una mujer, y la codicia, la desea en su corazón y no es su esposa, porque no es que el deseo esté mal, con tal de que sea entre cónyuges está muy bien, de hecho es un regalo de parte de Dios, pero si yo miro a otra mujer que no sea mi esposa, pues ya he adulterado con ella en mi corazón y Dios lo sabe. Ah, no, pero es que no llevé a cabo el acto, mis hermanos. Que Dios nos guarde y nos ayude a no consentir estas cosas y que si están llegando estos pensamientos, le digamos al Señor que cambie esos pensamientos, pero mejor por cosas puras, el robo, la mentira. Esto no es algo que, mis hermanos, esto no es algo que sale, ay, es que se me fue, se me escapó. No, para nada, esto es algo que se premedita, la calumnia. Claro, y notemos que empieza con el asesinato y termina con la calumnia, porque es que nuevamente, si notamos que pecado es pecado, Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, la tentación viene de nuestros propios deseos. Ya estudiamos hace poco este pasaje con detalles, solo quiero que lo recordemos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Todo empieza con un deseo, por algo que es prohibido, por algo que no es correcto. Y el pecado, cuando se deja crecer, ¿dónde crece? ¿Dónde germina? ¿Dónde se da a luz? En el corazón, en la mente. Da a luz la muerte. Finalmente termina en un acto perverso. Entonces, si notamos que la palabra de Dios nos lo advierte desde el principio, con la historia de Caín y Abel, y nos lo muestra hasta el final de la Biblia, Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Este pasaje es tan particular. Pensemos en estas expresiones, en estas palabras. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Vemos allí una lista de pecados, si notamos. Vemos allí lo que son fiestas desenfrenadas y borracheras. Una vez más, esto no es algo que es que, ay, es que se me fue. No, esto se planeó, se premeditó. Pero notemos lo que dice el versículo 14. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y me encanta esto porque muchos de nosotros venimos de lugares donde la presencia de Dios, ay, es que sentimos la presencia de Dios. Hace un momento sentimos la presencia de Dios cuando cantamos. Mis hermanos, las emociones no son malas, pero eso no es la presencia de Dios. Vestirnos con la presencia de Dios, como dice aquí, y notemos, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Ese es el punto. Si la presencia de Dios está en mí, no en mi cuerpo, en una emoción, porque siento escaramuzas, porque tiemblo, porque balbuceo, porque me emociono. Nuevamente, las emociones no son malas, pero que nuestras emociones vengan de cosas reales y verdaderas, que sean un efecto, no el principio. Pero si notamos que es la presencia de Dios, no permitirnos pensar en formas de complacer los malos deseos. Pero notemos también algo que nos está diciendo allí el pasaje, y con esto ya cierro este primer punto para que vayamos a los siguientes. Es imposible evitar los pensamientos malos. Nuevamente, y aquí sí quiero que aclaremos, porque pues alguien puede sentirse muy mal. Claro, si vienen esos pensamientos, que Dios nos guarde y nos ayude a no sentirnos bien con ellos. Pero yo no puedo tampoco juzgarme, tampoco puedo tirarme al infierno porque tenga un mal pensamiento, porque es que es inevitable, todos los tenemos. Lo que tenemos que evitar es, como dice aquí la palabra de Dios, empezar a pensar en ellos, empezar a premeditar, a meditar, a detenernos en esas cosas, pensando que es inofensivo y que solo es un mal pensamiento. Llegó un momento difícil a la vida de Caín, pero ¿qué hizo luego? Empezó a pensar cómo hacer el malo. ¿En qué terminó? Precisamente esto nos lleva al segundo punto, advertencia sobre la violencia. Mis hermanos, hay que tener cuidado. Si nosotros tenemos problemas con esto,
Si nosotros estamos identificando que tenemos problemas con pensar en cosas que no son honestas, que no son puras, que no son de buen nombre, cosas que son vergonzosas, que Dios nos guarde y nos ayude a mejor cambiar esos pensamientos por cosas buenas, obviamente con la ayuda de Dios. Este no es un mensaje moralista. Con esto no nos ganamos la salvación, pero una persona salva quiere pensar en lo que a Dios le agrada, aún en su mente y en su corazón. Pero mis hermanos, Dios quiera que no, pero puede ser que nos suceda también nuevamente que en algún momento nosotros pudiéramos actuar de manera violenta. La violencia es algo que no deberíamos ni mencionar entre nosotros como cristianos. Ser violento es una advertencia muy fuerte de que el pecado puede estar dominando mi mente, mi vida, mi corazón. Nuevamente veamos esto en el versículo 8, centrémonos mayormente en la segunda parte de este versículo. Una vez más pensemos, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Y entonces dice, mientras estaban en el campo, bueno, ya analizamos esta parte, pero ¿qué hizo? Caín atacó. Caín fue violento. De hecho, no sé si lo has visto, hay muchos que creen que tomó una piedra o peor, mis hermanos, pero pensemos en esto. En este momento no sabemos, no estamos seguros, pero es posible de que no existan armas. Pues, o si existieran, de pronto sería una piedra, pero podría nuevamente significar esa expresión que fue que se levantó a los golpes. Y ahora, ¿se imaginan esto? Pues, a ver, yo espero que hacerme entender. No es que esté diciendo que un acto violento, que un homicidio, que haya formas más bonitas, ¿cierto? No, no es que esté diciendo eso. Homicidio es homicidio, pero digamos que hoy tenemos ciertas armas que usan los seres humanos, como un revólver, ¿cierto? Un arma que digamos de un disparo pueden matar a otra persona. Pero uno matar a otra persona a los golpes, o sea, ahí sí lo que decimos mis hermanos, eso es evidente la violencia, ¿no? Y lo que el texto está dando a entender es que eso fue lo que hizo Caín. Caín mató a su hermano a los golpes. Caín mató a su hermano nuevamente no como un accidente. Caín realmente usó de violencia. Tenemos que tener cuidado con esto. Que Dios nos guarde, porque mis hermanos, si nosotros somos personas que tendemos a la violencia, que somos violentos, que como decimos por ahí, no se nos da nada sacar el puño porque es que yo soy cristiano, pero el puño no, tener cuidado. Nuevamente, es que a un cristiano le puede suceder. Es que de pronto yo soy de las personas que me altero y entonces ya quiero agarrar a los demás a los golpes o quiero destruir todo. Mis hermanos, a un cristiano le podría suceder, sí, pero esto es una gran advertencia. Que no nos vaya a pasar, mis hermanos, lo que le pasó a Caín. Y alguien podría decir nuevamente, ay, no, pero a un cristiano no le pasa. Mis hermanos, una vez más, pensemos en David, un hombre conforme al corazón de Dios, y terminó asesinando a otro. Y eso que no fue alguien con quien de pronto tuvo un pleito, simplemente lo mandó a matar para quedarse con la mujer de él. A Moisés le sucedió. Recuerdan que Moisés por allá vio que había un egipcio que estaba golpeando a un hebreo y Moisés se fue y se excedió en golpes y mató al egipcio. Y eso que la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso que pisó esta tierra. A mis hermanos, uno podría ser muy manso, pero como dicen por ahí, no menso, pero de pronto por no ser menso se le puede ir la mano y terminar haciendo lo que no debería hacer. Literalmente Caín fue violento, terriblemente violento con su hermano. Nuevamente pensemos en esa frase mientras estaban en el campo. Es que no es un detalle que debemos pasar por alto. Tengamos el ejemplo de Deuteronomio. Vayamos a la ley de Deuteronomio capítulo 22, versículo 27. Leo el pasaje y les explico el contexto de lo que allí está diciendo la palabra de Dios. Dado que el hombre la violó en el campo, se dará por sentado que ella gritó, pero no había nadie para socorrerla. ¿Por qué he traído este pasaje? Este pasaje está dentro del contexto del adulterio y de las violaciones. Si lees anteriormente, dice, por ejemplo, que si un hombre se acostaba con una mujer que estaba comprometida en la ciudad y la mujer no gritaba, la mujer no decía nada, resulta que a los dos los debían matar. ¿Por qué? Y hasta hay personas que han dicho, ay, pero es que el hombre la violó y que no sé qué, y que la Biblia promueve la violación. No, 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 no. Ese es el problema de malinterpretar la palabra. Venga, si están en la ciudad, porque ya no grita, porque ya no dice nada. Lo que significa es, claro, como no dijo nada, es que lo planearon, porque es que lo que sucede, ojalá no le suceda a ninguna jovencita, pero a veces pasa. Ay, es que me violaron, me violaron. Entonces, ¿por qué no gritó? A lo que estoy diciendo es, no estoy diciendo que no haya personas que no les haya pasado. Sí, sí. A lo que me refiero es que hay muchas mujeres que por sacarse en limpio dicen que fue que las violaron, pero violaron.
Entonces, ¿por qué no gritó? ¿Por qué no dijo nada? Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Cómo es posible que ella viene a decir que fue que la violaron cuando ¿y dónde sucedió? Ah, ya en la casa de mis papás, como a las 3 de la mañana. ¿Y por qué no gritó entonces? ¿Por qué no dijo nada? Eso es lo que está diciendo. Pero, ¿qué pasa si esto ocurrió fue en el campo? Ah, ese detalle nos dice precisamente que el que debe morir es el hombre. La violó ciertamente. Porque ¿para qué se la llevó al campo? Precisamente para que ella no gritara, para que nadie se diera cuenta. Lo mismo que hizo Caín. ¿Por qué se llevó a su hermano al campo? Para que nadie se diera cuenta. Esto habla de violencia. El segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículos 6 al 7. Y nuevamente leo el pasaje y los pongo en contexto. Mis dos hijos se pelearon en el campo y como no había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora el resto de la familia me exige, entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda y el nombre y la familia de mi esposo desaparecerán de la faz de la tierra. ¿Saben que era tan delicado esto de matar a alguien en el campo? Que notemos esta historia que aunque es ficticia, ya les explico un poco por qué es ficticia, aunque nos desviaríamos un poco del tema, pero solamente para entender el contexto. Es una mujer que le está diciendo a David, que le haga justicia, que él como rey intervenga porque su esposo murió. Ella es viuda y solamente tenía 2 hijos y tristemente sus 2 hijos se pusieron a pelear en el campo y uno mató al otro. Así que ahora los mismos familiares quieren matar a este hombre porque saben que el hecho de haberse llevado a su hermano al campo es violencia. O sea, es como si estuviera repitiendo la historia de Caín y Abel. Y lo que esta mujer está diciendo es, pero es que si me matan a este hijo, ¿con qué me quedo? Y recordemos que en ese contexto las viudas y que no tenían hijos se morían de hambre. Entonces ella está apelando a David diciéndole, por favor, haz algo para que no me quiten a este único hijo. Yo sé que él es culpable, pero es que si me quitan este hijo, entonces ¿qué hago yo? Bueno, curiosamente esto era solamente una invención de esta mujer que estaba siendo pagada creando esta historia para luego enseñarle a David que él estaba haciendo lo mismo en una situación con su hijo Absalón. Pero el punto es que esta mujer se inventó esta historia para mover el corazón de David. Pero que dijo, es que a mis hijos se pusieron a pelear en el campo y la familia está exigiendo que entregue al responsable para matarlo. Una vez más, aunque es una historia ficticia, nos muestra la gravedad de esto de haber llevado a su hermano al campo. Eso fue lo que hizo Caín. Salmos 11:5 dice, el Señor examina tanto a los justos como a los malvados. ¿Y qué dice? Y aborrece a los que aman la violencia. Ser violento es algo terrible a los ojos de Dios. Proverbios 22, versículos 24 y 25. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Mis hermanos, la gente violenta, la gente, como dice aquí, que pierde los estribos, la gente que no es capaz de controlar sus impulsos. Ay, no, es que no pude controlarme y se me fue la mano. Mis hermanos, esto es muy delicado. Si esto nos pasara a alguno de nosotros, pidamos a Dios gracia para que podamos controlarnos. Si esto nos sucede, significa que el pecado está dominando nuestras vidas. Imaginémonos si somos violentos y aparte de eso premeditamos la maldad, pensamos en la maldad, mis hermanos, nada raro que luego la ejecutemos con toda facilidad. ¿Qué dice el versículo 25? Porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro ¿qué? Tu alma. Es que no es cualquier cosa la que está aquí en peligro. Literalmente aquí no se está refiriendo a la eternidad, sino a la vida. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, si uno tiene esta tendencia a ser violento, nada raro que uno mate a otro, que lo maten a uno, porque pues cuando uno es así, impulsivo, claro, y si le sale otro más bravo que uno, ¿qué? Y por eso es, ¿a cuántas personas han matado así? ¿Sí o no? Que se puso, como decimos por ahí vulgarmente, que muy gallo bravo, pero le salió otro más bravo y mis hermanos, como cristianos tenemos que evitar esto a toda costa con la ayuda de Dios. Efesios 4:31, líbrense de toda amargura. De hecho, lo que dice el idioma original es de amargura productora de maldad. Es decir, esas situaciones que nos llevan a lo que les decía, es que tengo rabia y entonces, ¿qué hago cuando tengo rabia? Perdón la expresión, es tan vulgar, pero nosotros entendemos un poco de esto. Tiene tanta rabia y cuando le da rabia acaba hasta con... Bueno, sí, lo voy a decir, con el nido de la perra. No, mis hermanos, si esto nos está pasando, que Dios nos ayude, porque
Aquí la palabra de Dios está hablando a cristianos y notemos que no es que esté diciendo que a un cristiano no le sucede, pero que dice el apóstol Pablo, aquellos que estamos en Cristo y hemos sido redimidos, librémonos de esto, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, que dice Mateo capítulo 5 versículo 9, y lo dijo el Señor Jesucristo, Dios bendice a los que procuran la paz, a los que en lugar de sacar el puño, antes miran cómo hacen que la otra persona se calme, se tranquilice. Estamos muy alterados. Hablemos luego cuando estemos calmados, porque de pronto uno se puede dejar llevar de las emociones, ¿cierto? Bendiciones, que Dios nos ayude a vivir en paz, porque serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Los hijos de Dios, si tú y yo somos hijos de Dios, debemos de ser conocidos ¿por qué? No por procurar la violencia, sino por procurar ¿qué? La paz. Esto nos lleva al tercer punto, advertencia sobre la negación, y este punto es muy delicado. Ignorar o negar nuestras fallas sin escrúpulos. Es una advertencia muy grande, muy fuerte de que el pecado está tomando control de nuestras vidas. Veamos esto en los versículos 9 y 10. Luego el Señor le preguntó a Caín, viene Dios al encuentro. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Y cuál es la respuesta de Caín? Y literalmente en el idioma original utiliza una expresión tan fuerte. Yo no sé nada de eso, se podría traducir. ¿Por qué vienes tú a preguntarme sobre mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano, el cuidador, el protector? Abel era protector de ovejas, cuidador de ovejas, guardián de ovejas. Abel era una persona, una vez más, no perfecta, pero humilde, mansa. Caín también sabía, supo a quién le levantó la mano. Caín también supo a quién le salió. Sabía que su hermano era noble, que su hermano no era violento. Pero notamos esa indiferencia frente a un acto tan perverso, tan malvado. ¿Qué dice el versículo 10? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? No es que Dios no supiera. Recordemos, aquí está haciendo otra vez lo que hizo con papá y mamá. Recuerdan que cuando Adán y Eva pecaron fue Dios quien vino al encuentro. Dios vino al encuentro de Caín antes de que ocurriera esto y le advirtió. ¿Qué hizo Caín con estas advertencias? Mis hermanos, que Dios nos ayude a tener cuidado de las advertencias, como nos está enseñando una vez más en esta hora. Dios ya lo sabía. ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre, de hecho el idioma original habla en plural, hablando de la gravedad de esto, las sangres. Dice el idioma original de tu hermano. Y notemos que le recuerda eso, es que era tu hermano. Es como si dijera, es que tú derramaste tu propia sangre. Es que no es nada suave lo que hiciste, nada menor. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando se expresa esto, no es simplemente que, claro, que cuando lo mató, la sangre se derramó. Lo vamos a ver más adelante con mucho más detalle, pero ¿saben lo que esto significa? Parece ser que Caín enterró a su propio hermano. Lo quiso ocultar. Pero ¿quién se puede ocultar? ¿Quién puede ocultar la maldad de los ojos de Dios? Dios sabía dónde estaba Abel. Estaba bajo tierra ahora a causa de su hermano. Mis hermanos, ¿pero qué hizo Caín? Negó. Yo no sé nada. Cuando uno ve a una persona, y Dios quiera que no nos pase a ninguno de nosotros, pero cuando uno ve a una persona que no se le da nada hacer lo malo, pues a la final parte sin novedad. Uy, mis hermanos, eso es muy delicado, muy fuerte. En primera de Juan capítulo 1, versículos 8 hasta el final del capítulo, versículo 10 y el versículo 1 del capítulo 2, que es una idea completa, pensemos en lo que la palabra de Dios dice. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Un cristiano, ¿por qué no puede reconocer sus pecados? Un cristiano, ¿por qué no puede reconocer lo que haya hecho? Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, pues sí, ellos intentaron justificarse, que Adán dijo, no, pues la mujer que tú me diste, la mujer dijo, no, la serpiente. Pero bueno, tampoco fue que negaron. Pero esto ya es más delicado. Aquí vemos a un hombre que dice, yo qué voy a saber, yo no sé nada, cuando obviamente lo sabía. Esto mismo sucede con nosotros, mis hermanos, si hemos cometido un error. ¿Por qué no reconocerlo? Como dice aquí la palabra, es que si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y sigue diciendo el versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Pecar no está bien, pero tampoco sirve negar el pecado. Dios sabe que hemos pecado, que hemos fallado, y por eso dice el versículo 1, y lo he traído hasta allí porque es muy importante: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Advertencias. Pero si alguno peca,
Mis hermanos, si tristemente hemos hecho caso omiso a las advertencias, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Un cristiano jamás debería negar ningún pecado. ¿He pecado? Bueno, sí, entonces, perdón. Si he pecado contra mi prójimo, y perdón Dios, porque sé que tengo un abogado a tu diestra, a tu Hijo que intercede por mí. Como lo dice Proverbios 28:13, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Caín negó completamente su pecado. Que Dios nos guarde de esto. Y esto nos lleva al último punto, la advertencia sobre la impenitencia. Y es que no solamente Caín negó su pecado, aunque sabía, o Dios sabía muy bien lo que había ocurrido. No sé si era que Caín ignoraba que Dios lo sabía todo. No sé si tenía tan grande ignorancia. Pero los versículos 11 y 13 nos muestran que Caín estaba más preocupado al final. ¿Saben por qué? Por las consecuencias de lo que hizo, no por lo que hizo. Veamos esto en los versículos 11 al 13. Ahora eres maldito. Por primera vez un ser humano es maldecido. Es que lo que Caín hizo es terrible. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Pero literalmente el idioma original dice que abrió su boca. Por eso entendemos. O sea, la tierra que abrió su boca es como, o se puede entender como la tierra que fue como una fosa. Se entiende entonces en este contexto nuevamente que lo que hizo Caín fue ocultar el cuerpo de su hermano. Parece ser que él mismo lo enterró para que nadie se diera cuenta de tan atroz maldad. ¿Recuerdan algo muy parecido como lo que querían hacer los hermanos de José? Querían matarlo y luego ir a decirle al papá que una fiera se lo había comido. ¿Quién sabe con qué cuento iba a llegar Caín a la casa? Y lo que les decía, a papá y mamá y posiblemente, muy seguramente a sus hermanos, que parece ser según el contexto más general que ya existían. Pero mis hermanos, de Dios no podía ocultarse. Versículo 12, la tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. ¿Y saben cuál es el asunto? Claro, uno dice, oh, esto es fuerte, ¿no? Pero ¿son qué? Las consecuencias por su pecado. Pero pensemos en algo. Antes de ir al versículo 13, pensemos en esto. ¿Qué hizo Caín? Vemos, o sea, que no simplemente fue un accidente, es que fue un error, ay, perdón, Dios, es que yo no quería hacerlo, fue que nos pusimos a discutir y a mí se me fue la mano. No, 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 no. Esto fue terrible. Caín es un asesino. ¿Qué merecía? El justo juicio de Dios, que Dios lo aplastara bajo su ira, que lo aniquilara. Sin embargo, aún en este castigo vemos misericordia. Está sufriendo las consecuencias de su pecado, pero no todas, porque, ¿saben? Si vamos a la ley del talión, que es una de las leyes más famosas y más conocidas desde la antigüedad, que parece ser que hasta para esta época se aplicaba, aunque Dios no había dado ninguna ley, pero parece ser que si me quitabas una cosa, me tenías que, o yo tenía que quitarte lo mismo. Pues si Caín mató a su hermano, ¿qué merecía Caín? La muerte. ¿Y saben qué responde Caín? Caín respondió al Señor, y esto es tan fuerte: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Literalmente se puede traducir como que mi castigo es mayor que mi culpa, o mi castigo o sea, es muy difícil de aceptar. ¿Cómo voy a aceptar yo este castigo? O sea, como decimos vulgarmente, tras del ladrón, bufón. Lo que acaba de hacer y, ay no, esto es muy duro. Está siendo muy severo conmigo y aquí me parece a mí que hay que tener tanto cuidado. Hay tantas personas que les encanta eso. Les encanta ver a un Dios severo. Dios no puede castigar a nadie, Dios no puede hacer nada, Dios no puede decir nada. Es como curioso, si Dios deja que la gente viva como quiera, Dios es malo. Si Dios castiga a la gente, Dios por todos, Dios es malo. No, Dios no es malo, los malos somos nosotros. Esa es la realidad, desde el principio podemos ver. Y hay gente que dice que Dios es muy severo, que porque Dios castiga de esta manera. Mis hermanos, si Dios fuera severo verdaderamente, la realidad es que ninguno de nosotros existiría, empezando por Adán y Eva, empezando por Caín. Sin embargo, él dice, ay, no, esto es muy grande, esto es demasiado fuerte. ¿Qué dice Salmo 51:4? He traído este pasaje porque cuando David pecó, ¿saben qué dijo? Contra ti y solo contra ti he pecado. Es la diferencia de una persona que reconoce su pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Y me encanta esa frase final. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Y cuando uno mira la vida de David, lo primero que vino a la vida de David a causa de su pecado, ¿qué fue? Una enfermedad sobre su hijo y se murió su hijo. Y guerra en su familia y cosas terribles, pero David nunca dijo, no, Dios está siendo muy severo conmigo. No, no, al contrario, David sabía que a pesar de todo, Dios era bueno.
misericordioso, lleno de gracia, de amor. Lo que él dice es: quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo porque he pecado. No importa lo que venga Dios, y sé que es difícil, no es que estemos diciendo que a veces la disciplina no sea difícil, pero ¿qué está haciendo David? Señor, estas consecuencias, qué dolorosas. Pero sabes, Dios, yo sé que tú eres un Dios de misericordia. Por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 5: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Esto es aliento, esto es consuelo. Muchas personas no lo ven así. Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Aquí la palabra de Dios, tomando precisamente un pasaje del Antiguo Testamento, está diciendo: un cristiano nunca debería decir que Dios es malo, que Dios es severo, que Dios no es bueno, que porque castigó a fulano, que Dios no es bueno, que porque permite esto. Es diferente que digamos no lo entendemos. Eso sí es correcto. Hay muchas cosas que honestamente yo no entiendo, como por ejemplo, y Job lo entendió, seguramente que ahora que está en la eternidad sí, pero uno mira la vida de Job y uno dice: ¿por qué Dios permitió eso? Duro, pero que Dios no sea bueno. ¿Por qué Dios permite estas situaciones? ¿Por qué ese castigo? ¿O por qué esa disciplina? ¿Por qué esa reprensión? ¿Por qué esa corrección? No lo sabemos, no lo entendemos, pero decir que Dios es malo, que Dios no es misericordioso, que Dios no es bueno, mis hermanos, tengamos cuidado. En el mismo capítulo de Hebreos, versículo 9 dice, y con esto termino: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Bueno, puede ser que ahora no, pero esto está hablando de un contexto donde sí había respeto. Y ciertamente a aquellos que Dios nos permitió entender que aún la corrección y disciplina de nuestros padres es porque nos amaban, y hay que respetar a los padres aún cuando nos disciplinan. Pero ¿qué dice el autor a los Hebreos? ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Dios sabe por qué permite las cosas. Mis hermanos, alguien puede decir: ay, pero ¿por qué Dios no mató, o mejor, a Adán y Eva y así no hubieran sufrido las consecuencias? ¿Por qué no mató a Caín y así no hubiera sufrido las consecuencias? Recordemos, no lo he traído, pero con esto cierro. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que ¿qué? Se arrepienta. Lo puedo decir, mis hermanos: si Caín se hubiera arrepentido, ¿Dios no es un Dios de misericordia? Entonces no es que Dios esté siendo severo porque le gusta ser severo y le gusta castigar, es que Dios quiere que las personas se arrepientan. ¿Cuántas personas pueden ser que han vivido una vida tan libertina, tan llena de pecado, de maldad? ¿Cuántas personas quizá hayan vivido como al que han llamado famosamente Dimas? ¿Sí saben quién es? La Biblia no dice que así se llamaba, pero fue el nombre que le pusieron al ladrón al lado de la cruz. Terminó como un criminal en una cruz, pero gracias a Dios no pasó la eternidad como un criminal, sino que Cristo le dijo aún en ese momento que reconoció su pecado y su maldad. Fue en el último momento. Es que hasta en el último momento Dios puede tener misericordia. Hoy estarás conmigo en el paraíso, pero ciertamente debemos aceptar todas estas verdades y, mayor aún, tener cuidado de las advertencias. Advertencia que Dios nos hace, y advertencias porque son tantas aún desde el principio. Quiero cerrar diciendo esto: si hemos fallado en estas cosas, gracias a Dios, tenemos aún a su diestra, a su Hijo, a Cristo, quien nos perdona, pero también quien nos cambia y quien nos llama a la obediencia. Pidámosle a Cristo que limpie nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Dios no lo quiera, pero si de pronto somos personas que tenemos tendencia a la violencia, digamos a Dios que nos ayude a convertirnos en pacificadores. Que si somos personas que nos encanta es evadir nuestra responsabilidad y hasta cuando hemos pecado queremos negar, ayúdanos a decir: Señor, al contrario, ¿cómo no reconocer mis pecados? Y sé que tengo un Dios lleno de misericordia, de amor, de gracia, de perdón. Así que, Señor, he pecado contra ti, perdóname. En Él y a través de Cristo encontramos perdón. ¿Cómo ser impenitentes si tenemos a alguien que murió por todos nuestros pecados? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Y Señor, si estas conductas, aún estos pensamientos, estas acciones que vemos en ese carácter, en esa vida de Caín, se pudieran estar manifestando en nuestras vidas, en esta hora te pido: ayúdanos. Que en lugar de ser violentos, seamos compasivos, misericordiosos. Que en lugar de airarnos y querer destruir todo a nuestro alrededor, seamos pacificadores y personas que aún con sus palabras y acciones quieren edificar, no destruir.
Ayúdanos, Señor, aún a reconocer cuando hemos pecado, cuando hemos fallado. De hecho, ayúdanos a reconocer, a identificar hasta cuando hay un pensamiento que está haciendo nido en nuestra mente, que está tratando de encontrar lugar en nuestro corazón. Ayúdanos a inmediatamente en tu gracia y a través de tu Espíritu a rechazar todo pensamiento de pecado, de maldad, que no permitamos que anide ninguna idea malvada en nuestro corazón, porque como nos enseñas en tu palabra, esto se puede salir de nuestras manos. Es que es más, el pecado nunca debería estar en nuestras manos, sino al contrario, poder arrojar todas estas acciones y aún desde que empiezan a germinar o a crecer como un pensamiento y que seas tú quien tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras vidas, para que ni siquiera un pensamiento malo pase por allí, pero que si es inevitable, entonces que llegue el pensamiento, que tú nos ayudes a evitar a que crezca, a que haya cabida en nuestro corazón y se consume. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos a ser pacificadores, a reconocer nuestras fallas y que si tristemente hemos pecado en estas áreas, saber que podemos arrepentirnos, reconocer nuestro pecado, saber que aun si nos disciplinas, si nos corriges, esto es bueno. Antes, al contrario, ayúdanos a ver hasta la disciplina como una bendición. Ayúdanos a ver hasta tu castigo como algo bueno, porque tú a través de esto nos estás llamando al arrepentimiento, a reconocer nuestro pecado y maldad, y así encontrar tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Y sabiendo hoy mejor que nunca que a tu diestra está tu Hijo, quien con su sacrificio es suficiente para perdonar cualquier pecado, cualquier maldad. Así que ayúdanos a vivir en esa verdad y hacer caso a las advertencias y encontrar misericordia, gracia y perdón en los brazos de tu amado Hijo Jesucristo, en la entrega que tú hiciste de tu Hijo para aceptarnos a nosotros que somos tan pecadores. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia en este lugar en Cristo Jesús. Amén y amén.